cómo voy a convertir los diferentes tamaños de efecto o los diferentes estadísticos de tamaño de efecto que me puedo encontrar en diferentes investigaciones, que aquí tenéis una muestra de algunos de ellos. ¿Cómo podemos convertirlos a los estadísticos que vamos a usar de referencia, que es la D de Cohen o la G de Hedges? Concretamente usaremos la G de Hedges, que es una corrección de la D de Cohen y que en principio nos proporciona una medida menos sesgada, sobre todo cuando estamos trabajando con muestras pequeñas, y si no, pues acaban convergiendo unas con otras. El conjunto de situaciones que yo os voy a presentar son situaciones, algunas muy comunes en ciencias sociales, otras no tan comunes en ciencias sociales, pero bueno, no tan comunes en general, porque son formas de reportar poco habituales, pero que también os las podéis encontrar alguna vez. Y lo que no vais a ver aquí son medidas más habituales en ciencias de la salud, como podrían ser los odds ratio o risk ratio o alguna otra de las variables que son muy comunes a la hora de reportar estudios de intervenciones en salud. Esto normalmente cuando estamos trabajando en ciencias sociales nos vamos a encontrar, o sería recomendable encontrarnos, porque es la forma más estándar y la forma sugerida como buena práctica, la media del outcome, de la variable de resultado para cada uno de los grupos, las desviaciones estándar y el tamaño de los grupos o el tamaño total, que sería como la suma de los grupos. Lo que pasa es que lo recomendable es que tengas el tamaño de los grupos, porque así sobre este puedes derivar el tamaño total si lo necesitaras, que normalmente no lo necesitas. Esta es como la opción preferida. Si estos datos no están disponibles, la siguiente opción es que nos den el t-value de la diferencia entre los grupos y el tamaño de los grupos. Si nos dieran ambos datos, es decir, o ambos conjuntos de datos, tanto las medias de los grupos y sus desviaciones estándar, como la t-value, nosotros vamos a preferir usar primero la media de los grupos. Esto es una decisión personal, cada uno puede elegir las que quiera, pero las medias de los grupos para mí son los datos básicos con los cuales calculas todo lo demás. Por tanto, usar una métrica derivada cuando tienes la métrica original no tendría mucho sentido. Si no tenemos el t-value, hay veces que lo que tenemos es el f-value y el tamaño de los grupos, porque sin el tamaño de los grupos no podemos calcular la desviación estándar o el error del estadístico G de Cohen o G de Hedges o D de Cohen. Si no tienes ninguno de estos, probablemente te pueden informar del H cuadrado cuando estás trabajando con datos categóricos o que se trabajan en tabla, y de nuevo también el tamaño, en este caso el tamaño total de todos los grupos que hemos marcado. O previamente a eso podrías tener la diferencia de medias. En vez de informarte de las medias de los grupos, te puede informar de la diferencia de medias y la desviación estándar ponderada de los grupos junto con el tamaño total de la muestra. Estos cuatro primeros, el de las medias, el t-value, f-value y la diferencia de medias, son como las guías recomendadas en este orden que os he comentado, preferiblemente las medias de los grupos. Y luego ya el H cuadrado es algo un poquito más extraño, cuando lo que tenemos son medidas categóricas. Probablemente nos están informando con un z-test no paramétrico, como la prueba de Wilkinson o cualquier otro, y también hay algunos estudios que nos dan los datos de una beta de regresión y el tamaño de los grupos. Lo que pasa es que el problema del tamaño de la beta de regresión es que es un valor que está ajustado por dependiendo de cuáles son las otras variables o constructos que existen en el modelo. De modo que la recomendación general es que, salvo que todos los estudios que estamos trabajando en el metaanálisis compartan el mismo conjunto de variables con las cuales se ajusta la relación que nosotros estamos mirando, que es la relación de interés, salvo que eso ocurra, es mejor rechazar estos artículos. Si la única medida que tengo del tamaño de efecto es la beta de regresión y cada uno de los modelos tiene variables distintos y por tanto está ajustando el modelo con respecto a variables o constructos diferentes, es mejor descartar este estudio y no incorporarlo en el metaanálisis, porque probablemente nos va a generar ruido, porque esta beta no está representando lo mismo en cada uno de los modelos en los cuales está trabajando, precisamente porque está ajustada respecto a variables diferentes. Para hacer la conversión de estas medidas a la G de Hedge, yo voy a utilizar, voy a mostrar
el uso de un libro de Excel, concretamente Workbook 3 de Meta Essentials de Manri, que tenemos versiones actualizadas. La versión original es 2018, pero lo van actualizando progresivamente. Entonces, la última versión del modelo de Meta Essentials, de la Excel de Meta Essentials, es la que voy a utilizar para convertir los datos. Podría hacerlo también con Metafor, utilizando el procedimiento SCAL y la opción SMD dentro del paquete de R Metafor, o podría utilizar esta hoja de conversión o cualquier otra hoja de conversión que vosotros se os ocurriera. También podríais perfectamente, a partir de las fórmulas que hay detrás que nos permiten hacer la conversión, podríais meter las fórmulas en una Excel, podríais calcularla directamente con una calculadora, podríais usarlo en un programa Python, podríais crearos cualquier cosa. La pega o la ventaja que tiene el usar un procedimiento estandarizado como el que voy a hacer yo, que es esta hoja de Meta Essentials, que la he contrastado y salen exactamente los mismos valores que cuando uso el paquete Metafor de R, o en la página web que os he comentado. La ventaja de esto es que esto está contrastado, ya las fórmulas están programadas, verificadas, validadas, comprobadas por la comunidad científica, y entonces no tienes que estar pendiente de comprobar que no hayas cometido un error a la hora de programar las cosas o que te hayas equivocado en alguna operación si lo estás haciendo manual en la calculadora. Por eso es mi recomendación el utilizar estos procedimientos.